Bueno, ¿qué tal? Continuamos entonces. Morbilidad y mortalidad. Y ahora metemos un concepto que asocia estos dos conceptos anteriores, ¿verdad? La morbimortalidad. Dice, el concepto de morbimortalidad es un concepto complejo que proviene de la ciencia médica y que combina dos subconceptos como la mortalidad y la mortalidad. Juntando ambos subconceptos podemos entender que la idea de morbimortalidad, más específica significa en otra palabra aquellas enfermedades causantes de la muerte en determinadas poblaciones, espacios y tiempo. ¿Qué pasa? Una población puede tener más muertes causadas por diabetes, pero otra población puede tener más muertes causadas por accidentes de tránsito. Entonces, en cada población hay un problema de salud que causa más muertes, ¿sí? Y es diferente, ¿sí? Entonces, hay otros países donde el cólera, ¿sí? Que produce mucha diarrea, deshidratación y muerte, es un problema de salud, ¿sí? Porque produce muchas muertes, tiene mucha morbimortalidad, el cólera en otros países, pero en Paraguay no. Paraguay, cólera, yo nunca vi en mi vida, por ejemplo. Yo nunca vi ni estuve cerca de un paciente con cólera. Prácticamente no existe, no es un problema de salud para Paraguay el cólera. Pero para Paraguay el dengue sí es un problema de salud, porque mucha gente muere por dengue, ¿sí? Entonces, nuestra morbimortalidad por dengue sí es importante, ¿sí? Y causa problemas en el sistema de salud. La morbimortalidad es la muerte, como dice aquí, causada por enfermedades. Conociendo los índices de morbimortalidad podemos obtener otro tipo de datos como por ejemplo en qué porcentaje las enfermedades causantes de muerte han sido transmisibles, no transmisibles o si se ha tratado de los denominados traumatismos, o sea, los accidentes. O sea, conociendo esos datos vos sabés por qué muere la gente, ¿sí? Podemos determinar que en un país muchas personas mueren por enfermedades como el HIV-Sida, eso es una enfermedad transmisible, el cólera es transmisible, la malaria es transmisible, la diarrea es transmisible, fiebre hemorrágica también, mal de Chagas también, o cualquier tipo de gripe. Algunas de estas enfermedades pueden combatirse mediante campañas masivas de vacunación, pero otras exigen tratamientos sostenidos en el tiempo y también costosos. Entonces, de acuerdo a cada realidad del país, vos vas viendo cuál es la mejor salida, la mejor solución que le puedes dar. Si mucha gente muere por, qué sé yo, por influenza, por gripe, entonces haces una fuerte campaña de vacunación y probablemente no vas a tener problemas. ¿Está bien? Esto es a nivel mundial cómo se van dando las muertes. Dice, en el mundo en general, 10 de cada 10 muertes. Si 10 personas mueren, dice que 6 se deben a afecciones no transmisibles. ¿Y qué entra de las afecciones no transmisibles? La diabetes, la hipertensión y el cáncer. O sea, si una persona tiene cáncer, porque te abraza, te besa, no te va a transmitir su cáncer. O lo mismo si una persona diabética, no porque te abraza, te besa, te va a transmitir su diabetes, su hipertensión. Por eso se llaman afecciones o enfermedades no transmisibles, ¿sí? Luego de esos 10 pacientes que mueren, 3 se deben a afecciones, como dice acá, afecciones transmisibles o nutricionales. O sea, aquí entra dengue, entra influenza o gripe, entra, ¿por qué no? Nuestro coronavirus también, que es transmisible de persona a persona. Entonces, bueno, de esas 10 muertes a nivel mundial, 3 nomás se deben a ese tipo de problemas de salud. Y solamente
uno se debe a traumatismos. O sea, a nivel mundial no es los accidentes de tránsito lo que más mata a las personas, ¿sí? Lo que más mata a las personas a nivel mundial son las enfermedades no transmisibles, o sea, las complicaciones de la diabetes, complicaciones de la hipertensión y el cáncer, por supuesto, ¿sí? Muchos países en desarrollo tienen pautas de mortalidad que reflejan niveles elevados de enfermedades infecciosas y el riesgo de defunción durante el embarazo y el parto, además de cánceres, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas que provocan la mayoría de las muertes en el mundo desarrollado, ¿sí? En realidad cada país tiene una realidad en cuanto a muertes, ¿sí? Y eso tiene que ver con el desarrollo del país, ¿sí? Los países más desarrollados tienen unas características y los menos desarrollados otras. Eso es algo que vamos a ver en la próxima clase cuando veamos la transición epidemiológica de las enfermedades. Y vamos a ver un poco de pirámides poblacionales. Primero tenemos acá la pirámide que denominamos progresiva, ¿sí? Acá estamos viendo al costado las edades de de las personas. Acá tenés 6 años, 15 años, 45 años, 65 años, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En esta pirámide progresiva predomina la población joven, ¿sí? Como ven aquí, esto es bien ancho porque aquí están la gente joven, 15, 6 años, todo eso. Y aquí arriba los adultos son un pequeño grupito nomás. Esto nomás son muy poquitos. Son los adultos mayores, ¿sí? Entonces, esto es una pirámide progresiva, ¿sí? Generalmente se ve en países en vías de desarrollo, países pobres. ¿Por qué? Porque hay bajo nivel cultural y las familias están constituidas por muchos hijos. Entonces, lo que predomina es la población joven. Como son países pobres, generalmente su sistema de salud no es bueno y las personas generalmente mueren también relativamente jóvenes y por eso es que no hay tantos abuelitos también, ¿sí? Entonces, la pirámide progresiva ahí se presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta, muchos hijos, y de una mortalidad progresiva según la edad. Indica una estructura de población eminentemente joven y con perspectiva de crecimiento. Esta pirámide corresponde normalmente a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿sí? Países pobres, en realidad. Bueno, ahora tenemos la pirámide estacionaria, ¿sí? Aquí vemos que esta población joven es prácticamente similar a la población adulta y los adultos mayores están por aquí también en una cantidad interesante, ¿sí? Entonces ya empieza a haber un equilibrio entre la gente joven y la gente adulta, ¿sí? Hay más un equilibrio. Las familias no tienen más tantos hijos como en el grupo anterior, tienen menos cantidad de niños y los adultos llegan a vivir más años. Entonces por eso es que tenemos buena cantidad de adultos también y tenemos prácticamente igual cantidad de gente joven y de cantidad adulta. Por eso acá dice que predomina la población madura, ¿sí? Y eso corresponde a una pirámide estacionaria. Pirámide estacionaria o estancada. Se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad.
consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin variaciones significativas durante un periodo de tiempo largo. Esta pirámide es propia de países en vías de desarrollo, donde se ha empezado a controlar la mortalidad, pero la natalidad sigue siendo bastante alta, ¿sí? Entonces, como dice ahí, son menos los hijos que nacen, ¿sí? Siguen teniendo, dice, un poco alto la natalidad, pero no tanto como el grupo anterior. Y se empieza a controlar también la mortalidad, entonces hay más abuelitos también, ¿sí? Y por último tenemos la pirámide regresiva, ¿sí? En donde lo que hay más aquí son los abuelitos y aquí más chiquitos están los jóvenes. En este predomina, no se ve acá, pero predomina una población vieja. Una población vieja es la que predomina, ¿sí? Y esto se ve en los países desarrollados, países de primer mundo, los países europeos, por ejemplo. Las familias tienen apenas uno o dos hijos, ¿sí? Y como tienen un buen estilo de vida y una salud pública muy fuerte, son personas que viven más de 80 años generalmente. Entonces, su población es netamente adulta y adulta mayor, ¿sí? Hay muchos abuelitos y pocos jóvenes, ¿sí? Esa es la realidad de la pirámide regresiva, ¿sí? Pirámide regresiva es más ancha en los grupos superiores que en la base debido a un descenso de la natalidad, entonces tienen pocos hijos la familia, uno o dos nomás, y al envejecimiento continuo de la población. Por tanto, su perspectiva de futuro es el de descenso. Esta pirámide corresponde a países desarrollados, generalmente países de primer mundo, ¿sí? Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya sido útil. La próxima clase, cuando veamos transición epidemiológica, vamos a usar todo esto que vimos hoy y vamos a comprender un poquito más de todo esto. Bueno, muchas gracias y fuerza, muchachos.